Mempo Giardinelli, escritor y periodista argentino, un revolucionario que a través de sus obras logró plasmar fuertes críticas a la realidad social y política de su país, un defensor de la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción. Después de haber estudiado letras en la Universidad Nacional del Nordeste, completó su formación en periodismo e inició su carrera. Quería dejar un fuerte mensaje que incitara al pueblo a ser conscientes de su situación, ya que para él la lectura es un modo de acción y movimiento caracterizándose por una gran transparencia en cuanto a temas de opresión y política. Pero, ¿qué estaba pasando en Argentina durante la época de los 70? Nos referimos a la dictadura militar argentina, que fue un intento de reorganización nacional, donde por 7 años el país estuvo liderado por las fuerzas militares y se presentó una de las etapas más oscuras, corruptas y violentas. Las fuerzas al poder intentaban eliminar, sí, eliminar a cualquier opositor de la institucionalización, entre esos trabajadores del común, artistas, sindicatos y escritores. Hubo una gran censura de prensa y la dictadura tenía casi el poder absoluto sobre la información emitida. Por ende, Giardinelli se exilió en México por las amenazas contra su vida, debido a su fuerte denuncia a la desigualdad y violencia que se sufría en Argentina. Es allí donde desarrolla sus primeras obras publicadas, ya que las demás habían sido borradas del mapa. Se caracterizaban por ser parte del post-boom latinoamericano, o como otros lo llaman, la novísima literatura. En ella, los escritores ya no se preocupaban por crear nuevos tipos de literatura y preferían un estilo de escritura mucho más directo y fácil de leer. E incluso se fueron por la rama de la narrativa histórica y se enfatiza una nueva manera de ver la sexualidad. Entre sus obras se encuentra Luna Caliente, que se sitúa en 1977, justo durante la dictadura. El libro cuenta la historia de nuestro protagonista, Ramiro Fernández, un joven acomodado que acababa de volver a su pueblo natal, Chacho, después de terminar sus estudios en Francia y tras una cena con un amigo de su papá, quedó flechado con su hija Araceli. Al inicio parece ser una novela romántica y muy apasionada con una increíble descripción sobre su amor. Hasta que viene lo turbio, donde el protagonista, por un arranque de pasión desenfrenada, termina abusando de Araceli. Y ese es el desencadenante de más crímenes, huidas y persecuciones policiales. El relato pasa de ser un texto romántico a un relato policial y erótico, que resalta como el telón de la dictadura argentina y la luna caliente del anochecer gobierna la voluntad de los personajes. Durante la historia podemos ver que todo pasa de manera muy rápida. Desde el primer capítulo pasan los hechos más contundentes. Nos damos cuenta que a pesar de los crímenes que comete Ramiro, este logra escapar inmune de ellos por falta de pruebas e incluso el detective a cargo de su investigación le ofrece que si colabora en sus fines políticos no lo denunciará. De esta forma, nos damos cuenta que la novela es una viva representación y metáfora de las verdaderas injusticias y la violencia que se vive en Argentina. Se decía que sin pruebas no hay crimen, lo cual contribuye a la constante evasión de las consecuencias de los crímenes cometidos por el protagonista. De hecho, a medida que avanzamos en el texto, nos damos cuenta que el crimen ni siquiera es el objetivo principal, sino que es una excusa para lograr un fondo político en común. Ahora, también debemos resaltar el papel del erotismo en la obra, ya que se presenta de una forma descontrolada e incluso violenta, donde ambos terminan siendo esclavos de su propia sexualidad, y es lo que orilla a Ramiro a cometer actos atroces con tal de satisfacer su necesidad. Esto podemos verlo como una metáfora de la incontrolable sed de poder por parte de la élite política y militar, que era capaz de cualquier método de tortura, censura y opresión, con tal de ceder a su sed de poder, característica que seguimos viendo en la actualidad en la política. Después de esto, Mempo continuó con su legado en diversas obras muy características, entre esas Santo Oficio de la Memoria, La Revolución en Bicicleta y Final de Novela en Patagonia, que siguen manteniendo ese estilo fluido y fácil de leer con un toque de crítica social que resalta la importancia de la lucha contra la justicia. Y recuerden que la literatura también es una forma de revolución.